El día de hoy hablaremos sobre el análisis del medio ambiente externo de la pequeña empresa. Mi nombre es María José Martínez Ortiz, carnet 9710-846. Empezaremos hablando sobre los aspectos económicos. Cuando referimos a los aspectos económicos, nos referimos a los factores que afectan a la empresa en lo que se refiere al dinero, la economía. Como comprendemos, las pequeñas empresas normalmente son formadas por un solo dueño o por más accionistas, pero normalmente estas personas ponen sus ahorros o una pequeña cantidad de su dinero de liquidación, podríamos decir. Así que no tienen un capital sustentable ni bienes que puedan servir como activos. Otra característica que podemos ver es que normalmente las empresas o las pequeñas empresas se enfrentan a varios factores. Entre ellos está la inflación, que es un factor externo que afecta mucho a las empresas porque la maneja más que todo es del Estado, digamos, o de la economía del país. Esto causa que los precios suban excesivamente y no hayan ventas. La otra característica tenemos los gastos públicos. En este caso podemos decir que el poder entrar en un contrato con el gobierno es bueno. Beneficia mucho a las empresas porque pagan lo que uno desea o más. Pero el problema que pueden encontrar algunas empresas es el tiempo del pago. Otra es el ingreso personal. Normalmente la gente trata de hacer lo posible por tener un buen ingreso. Las pequeñas empresas, por ser pequeñas, podríamos decir, no pueden dar sueldos muy grandes como una empresa formal. Pues entonces, normalmente el salario mínimo es lo que se puede requerir. El otro factor es el precio de la materia, digamos lo que es materia prima. Normalmente la materia prima puede ser nacional o internacional. Si es internacional, pagará aranceles. Esto hace que sea un poco más difícil obtener cualquier tipo de materia prima. Si es nacional, esta se puede ver afectada por la inflación, como dijimos anteriormente, y la mala calidad, si no se tiene un buen control, ¿va? Y el factor que en este momento estamos viviendo es la globalización económica. Cuando hablamos de globalización tenemos que entender que es la expansión. Se perdieron las fronteras ante el mercado. Pueden venir empresas multinacionales o internacionales que ofrezcan mejores precios, tal vez la misma calidad o en algunos casos menor calidad, pero por el precio la gente se va por el precio, no por la calidad en sí. Entonces tenemos que tratar de competir contra ellos. Eso es un riesgo para las pequeñas empresas si no saben cómo organizarse o cómo buscar un método de hacerse publicidad. Como siguiente punto tenemos lo que es aspectos políticos. Cuando hablamos de los aspectos políticos, nos referimos a las políticas tanto internas y externas dentro de una empresa. Si hablamos de las políticas externas, nos vamos a referir a todas las leyes, artículos, normas que existan, tanto laborales como de mercado o de comercio, ¿ya? Y cuando hablamos de los internos, nos vamos a referir a todo lo que se refiere a reglamentos, normas, lineamientos, guías que realice la empresa para su personal interno, para que conozca y se normalice todo lo que refiere al personal dentro de la empresa. Como siguiente punto vamos a hablar de lo que son los aspectos sociales. Cuando hablamos de los aspectos sociales debemos de entender que es todo lo que envuelve a la empresa, tanto interna como externa. Más que todo hablamos de la relación que existe como persona. Y en ese aspecto tenemos la educación. Hoy en día podemos verlo, muchas personas no pueden tener estudios básicos o estudios universitarios o doctorados o técnicos debido a los sueldos. Es más común que tengan un buen salario en la capital que en los departamentos o áreas rurales. Entonces, esas personas va a ser más difícil que puedan tener estudios o especializarse en algo si no viajan a la capital o a lugares donde hay universidades. Aunque la barrera del internet nos permite, en este caso un ejemplo, poder avanzar y estudiar como lo estamos haciendo nosotros. La otra característica es el empleo. Normalmente las pequeñas empresas no tienen sueldos muy elevados y al no tener sueldos elevados, las personas tienen que poner prioridades o su alimentación, vivienda,
alquiler, luz, agua o estudiar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en el empleo, tratamos de buscar que las mismas empresas hagan capacitaciones o cursos o talleres, o que el personal de ellos nazca a recibir cursos o talleres gratuitos. Ahora lo permite el Internet, gracias a Dios. Esto permite que si tenemos personas con una buena educación y un empleo, porque eso es parte de lo que hacen las pequeñas empresas, permiten el empleo, o sea, siempre van a necesitar 2, 3 empleados, o puede ser una pequeña empresa grande que tenga 15 o 20 empleados. Eso permite que las personas puedan especializarse, estudiar y tener un trabajo honesto. El otro factor que tenemos en lo social es la ecología. Tenemos que recordar que tenemos que cuidar el medio ambiente y es responsabilidad de las empresas cuidar el medio ambiente con cosas básicas como la recolección de basura, el cuidado del agua, tratar de reciclar suministros. Todo eso tenemos que hacer que nuestros empleados sean parte de ese cuidado del medio ambiente. También tenemos los aspectos tecnológicos. Cuando hablamos de los aspectos tecnológicos nos referimos a lo que es la tecnología. Hoy en día la tecnología está en todos lados, lo tenemos desde el teléfono hasta la televisión. Entonces todas las empresas deben de ponerse al día en lo que es la tecnología. No hay empresa que no deba tener una computadora, todas las empresas deberían de tener una computadora por lo menos para poder llevar sus controles, registros. El problema que tiene es que a veces no tenemos la gente preparada para utilizar esa tecnología. Hoy en día tenemos máquinas que nos pueden ayudar en la producción a bajo costo, pero el problema es tener la mano de obra que pueda manejar esa tecnología. Como pequeña empresa, ese es el punto clave que nos afecta en el uso de la tecnología o que hace dudar a los negociantes o a las pequeñas empresas o microempresas tener tecnología. El no saber cómo utilizarla, cómo darle mantenimiento o cómo aplicar. Siguiente punto tenemos la globalización económica. Cuando nos referimos a la globalización económica es lo que estábamos hablando con anterioridad. La economía ha crecido a gran escala a nivel de que, por ejemplo, yo traté de expresar que todas las empresas son como pequeños pajaritos en un nido, tratando de salir adelante y dejar el nido lo antes posible, o sea, crecer en el mercado de los cielos, digamos así. El problema es que tenemos águilas, halcones y miles de aves volando a nuestro alrededor y tenemos que tratar de cuidarnos de que ellos no nos eliminen en el proceso y poder ser nosotros esa águila o halcón. Después tenemos lo que es nuestro mapa mental. Cuando hablamos de nuestro mapa mental, hablamos sobre los aspectos económicos, o sea, lo que corresponde a que nos afecta a la pequeña empresa, la economía. Sin dinero no avanzamos y podemos quebrar. Los aspectos políticos quiere decir tanto las políticas externas de que nos afectan como las políticas internas que debemos de crearlas. Las internas nuevamente las crea la empresa. Los aspectos sociales, que es todo lo que concierne al entorno, ¿ya? Y relación de la empresa con el exterior y con el interior. En este caso hablamos lo que es la educación, el empleo y la ecología. Entre los aspectos tecnológicos, entender que la tecnología no es una enemiga, es una amiga. El problema es que tenemos que pensar y tener claro qué tipo de tecnología vamos a utilizar y si tenemos a la persona adecuada para trabajar con la tecnología. Y si no, buscar una tecnología que vaya con nosotros avanzando para que nosotros aprendamos a utilizarla. Y la globalización económica es el crecimiento. O sea, estamos abiertos a poder empezar en un negocio tan pequeño que pueda llegar a ser hasta internacional. De nosotros depende el poder entrar en ese mercado. Eso es más que todo el capítulo de esta semana, que es análisis del medio ambiente externo de la pequeña empresa. Quiero agradecer el trabajo de esta semana, es para Empresas 1 y muchas gracias por su atención.